Hola, ¿cómo están? Pues sean todos bienvenidos a esta tercera conferencia de este ciclo que denominamos Corrupción y Participación Política en Dinámicas Digitales. El día de hoy tengo el gusto y el honor y el agrado de recibir al doctor Carles Freixa. La verdad que estamos platicando con él un poquito antes y le comentaba que aquí en la Ibero particularmente y entre nuestros alumnos tiene unos férreos admiradores y así fue como llegamos con él. Su trabajo es reconocido y la verdad notable, y en este sentido me da gusto poder cerrar con él este ciclo. Entonces me voy a permitir cederle la palabra a Catalina Solano, que es maestrante, para que pueda presentar al doctor Carles Freixa, y al final también sea ella quien nos apoye abriendo esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Vale? Pues adelante, Catalina. Bienvenido, Carles. Gracias, doctor Ulises. Buenos días para todos. Agradecerle al doctor Carles Freixa por acompañarnos en esta sesión, esta última sesión pues, del ciclo de conferencias de corrupción y participación política. Vamos a dar una pequeña semblanza del doctor que hoy nos dará esta conferencia de Juventudes y Movimientos de Participación Virtual. Es catedrático de Antropología Social de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. También es doctor de la Universidad de Barcelona y honoris causa por la Universidad de Manizales en Colombia. Se ha especializado en el estudio de culturas juveniles, llevando a cabo investigaciones sobre el terreno en Cataluña, México y Colombia. También es autor de varios libros, incluyendo De jóvenes, bandas y tribus, Global Youth y El Rey, Diario de un Latin King, y en la actualidad es investigador principal del proyecto Transgang del European Research Council. Entonces, pues le damos paso, doctor, a su presentación. Estamos pues gustosos de que nos acompañe el día de hoy y yo sé que pues también será de gran provecho para todos los tesistas, muchos que estamos ahorita en finales del semestre y que estamos algunos terminando, algunos apenas en la mitad de nuestra maestría y doctorado. Entonces, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Catalina, por esta amable presentación y gracias sobre todo a Ulises por haberme invitado y a Marisela Portillo, que veo ahí en pantalla por la relación de muchos años. De hecho, les hago esta charla desde un pueblo del Pirineo que se llama Bonanza, que ya conoce, puesto que tuvimos un seminario doctoral hace ya bastantes años cuando el pueblo estaba todo nevado y he venido unos días aquí a trabajar. Espero que la conexión de internet no falle. Y bien, ya me voy directamente a compartir mis impresiones a partir del tema que me indicaron para exponerles, que quizá algunas de las cosas les puede sonar, puesto que vienen de mis reflexiones anteriores en los últimos años, pero también intentaré introducir alguna reflexión más contemporánea hasta acabar en los hechos más recientes que afectan a participación política, juventud y también a las redes sociales, porque como sabéis esta semana hemos tenido noticias frescas al respecto. Voy a compartirles pantallas y entiendo que tengo unos 40, 50 minutos de exposición y después diálogos. Si me paso, les agradeceré si me pueden avisar. Bien, entiendo que se ve mi presentación. Se ve bien, ¿no? El PowerPoint. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues lo he titulado Generación Blockchain, Juventud y los movimientos de participación virtual. El título alude a una metáfora que después intentaré explicar su significado, una metáfora de no solo tecnológica, sino también en las formas de conectividad social de la actual generación joven, que intentaré vincular con las generaciones anteriores y que esa imagen de la portada de algún modo transmite. Es decir, por una parte, aparentemente son jóvenes muchachos y muchachas aislados con sus equipos informáticos, celulares o tecnológicos, pero que al mismo tiempo mantienen entre ellos conexiones que no siempre son visibles para los adultos o para la sociedad y que animan en determinadas coyunturas
al activismo o a la participación social y política. A ver, un momento. La hoja de ruta que planteo hacer es primero una introducción de lo que denomino la generación indignada, es decir, un repaso muy rápido y breve los últimos 10, 11 años, desde el año 2011, que en España en particular, pero también en México y en otros países del mundo como Colombia, hubo una serie de movimientos sociales con fuerte protagonismo juvenil. El centro de la charla lo daré a conceptualizar lo que denomino las 3 generaciones digitales, la generación arroba, la generación hashtag y esta última generación que propongo denominar blockchain. Y finalmente haré una conclusión en base a la coyuntura de la pandemia, de cómo han cambiado o están cambiando las cosas en cuanto a participación digital de la juventud en los 2 últimos años y cómo puede adelantarse el futuro desde el presente. Y ahí más bien será una provocación al debate para que todos ustedes, sobre todo expertos como Maricela y el resto de participantes, me puedan completar lo que yo o discutir lo que yo voy a decir. Empiezo pues con el prólogo, con la introducción. Si recuerdan, el año 2011 la revista Time, que es una revista de referencia internacional, eligió que cada año elige a un personaje del año, y normalmente eran pues, políticos, empresarios, artistas, músicos, gente importante y gente, digamos, personas con nombre y apellidos, no eran hombres blancos de clase alta, pero en 2011 eligió pues, a esta figura, eligió una persona, alguien anónimo, supuestamente mujer, aunque no está claro, y supuestamente también no occidental y joven, como personaje del año, el protestante, ¿no? El protestante no en un sentido religioso, sino en un sentido sociopolítico, ¿no? Porque en efecto ese fue un año de múltiples levantamientos en muchos lugares del mundo, empezando por la primavera árabe y siguiendo por los indignados en España, Gerasa Barrasca en Portugal, el movimiento de Man en Colombia y en México, creo que fue más tarde, el año siguiente, Yo Soy 132, justamente se inició en la Ibero, donde ahora están, y Occupy Wall Street, Umbrella Movement en Hong Kong, en fin, no tengo que hacer el repaso de esas movilizaciones, pero sí que en todas ellas esta imagen icónica, simbólica, de alguien con la cara tapada, que no es, por cierto, la mascarilla pandémica, sino que es una bandana fruto o resultado de movilizaciones anteriores, pero con esta cierta ambigüedad en cuanto a su identidad social, ¿no? De género, de clase, de generación y de etnicidad. Lo que, pese a que eran protestas con orígenes y causas muy diversas y con derivas también muy diversas, algunas pocas triunfaron y otras pues, con el tiempo acabaron, digamos, dando una vuelta de tuerca. Por ejemplo, lo que sucedió en Egipto, donde pese a que fue la primera protesta de la Plaza de Tahrir, pues hoy el régimen político que hay en Egipto es más autoritario que había antes, pero todas ellas se caracterizaron por un doble despertar, el despertar de las redes sociales. Digamos, casi todas estas protestas surgieron en las redes, sobre todo en Twitter. Al final hablaremos un poco de Twitter, que es, como sabéis, está de actualidad. No se quedaron en las redes, sino que lo importante es que pasaron a la calle, sobre todo a las plazas, ¿no? Aquí la plaza, el ágora como un lugar primigenio de la democracia desde la Grecia antigua. El término ágora en griego tiene un doble significado, un triple significado. Significa la plaza central, el mercado, la plaza del intercambio mercantil y también la plaza del intercambio político, el lugar, el espacio público donde se
nace la democracia entendida como un lugar de intercambio de opiniones y de intercambio de toma de decisiones. Este doble despertar de las redes y de las plazas conllevó la emergencia de lo que puede denominarse los héroes indignados y sus enemigos, a quien se enfrentan estos héroes indignados. En España, concretamente, solo como recordatorio, ahí tenéis los tweets que dieron inicio el 15 de mayo de 2011, ahora hace, pues pronto hará 11 años, a la ocupación de la Plaza del Sol en Madrid. Estos son literalmente los primeros que se difundieron en Twitter, puesto que Twitter es la única red que entonces y ahora era totalmente abierta y permitía el uso de los mensajes. El primero decía: algunos de los manifestantes del 15M han decidido hacer una acampada en la Puerta del Sol, porque el 15M se había convocado una protesta, una marcha clásica, convocada por dos organizaciones, Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya. Los nombres de las dos son bastante significativos, ¿no? Eran dos organizaciones juveniles minoritarias, pero que desde este momento se hicieron muy famosas. Juventud Sin Futuro criticaba la precariedad laboral y social de la juventud española en plena crisis, y Democracia Real Ya denunciaba, pues, la fragilidad del sistema político, la corrupción política y la manera de las decisiones en el Parlamento. Estaba diciendo, proponía una acampada en la Puerta del Sol en Madrid, que es el centro, la plaza central de todas las carreteras nacionales, sería como en México correspondería al Zócalo. En Twitter, mediante el tag hashtag #acampadasol, puede seguirse la información y transmitir apoyo. Este fue el primer mensaje y después vinieron miles y miles de mensajes porque sin que nadie lo hubiera previsto, esa acampada el primer día convocó a unas docenas o quizá un centenar de jóvenes, pero ya el lunes el intento de desalojar la plaza por parte del gobierno regional de signo conservador tuvo el efecto contrario de que el lunes ya hubo 1000 y el martes hubo 1000 y fue creciendo de manera viral, no solo en Madrid, sino que después se la protesta a otras muchas ciudades españolas, ¿no? Ahí veis el mapa, al cabo de una semana había más de 700 acampadas en toda España, pero también en Portugal y después en estudiantes españoles que estaban por Europa, incluso en Colombia. Sabemos que hicieron movilizaciones semejantes, siempre bajo el mismo patrón. Primero, encuentro en Twitter o en Facebook. Después, buscar un lugar central, una plaza central donde acampar, no solo durante el día, sino también dormir por la noche. Y a partir de ahí, pues, inició un proceso espontáneo de debates, de asambleas, de movilización, que para sorpresa de muchos despertó mucha simpatía y, de hecho, las encuestas que se hicieron en esa época demostraron que la mayoría de la ciudadanía apoyaba las reivindicaciones un poco etéreas del movimiento. En 2011, por tanto, el mapa, esta foto yo en Sol, al cabo de unas semanas, bueno, yo estuve en Barcelona, en Lleida y en Sol, y este mapa era el mapa que ellos iban actualizando, donde entendían que había ciudades adheridas al movimiento del 15M. 15M significa 15 de mayo, aunque también se conocía como el movimiento de los indignados, ¿no? Está por todo el mundo, pero obviamente también se debería tener en cuenta otras movilizaciones paralelas como la Primavera Árabe, etcétera, que se fueron sucediendo antes y después del 15. Es en una tesis doctoral que dirigí de Ariadna Fernández Planey, que codirigí con Mónica Figueras, encuestó a los participantes en Barcelona y salía esto, que pese a que durante el día en la plaza había gente de todas las edades y era muy variopinto, incluso con gran protagonismo paradójicamente
de los jubilados, de la gente mayor, que se llamaban los yayoflautas. Yayo en español, en castellano es abuelo, y flautas es porque la presidenta de Madrid, conservadora, había acusado a los acampados en Sol de ser perroflautas. Perroflautas es la contracción entre perro y flauta. Era un término despectivo, como si fueran hipitecas o desaliñados que iban con perros, que iban con flautas, para despreciarlos. Pero en realidad los jubilados hicieron un movimiento que se llamó los yayoflautas, un poco apropiándose orgullosamente y solidarizándose con los jóvenes que protestaban. Sin embargo, los que se quedaban a dormir eran, como veis, mayoritariamente jóvenes y con mayoría de mujeres, paradójicamente, ¿no? De 18 a 25 años y algunos menos de 26 a 30. Otro elemento informativo de esta tesis doctoral es los medios de información. Fue la gran ruptura. Ya prácticamente no seguían los medios clásicos. Estáis en una maestría en comunicación. La prensa y la televisión y la radio bajaron muchísimo en cuanto a influencia, en parte porque en la primera semana, los primeros días, la televisión y la prensa prácticamente no se hacían eco de la movilización. En cambio, en las redes estaba a tope la información y enseguida ya se dieron cuenta de que se habían equivocado y enseguida ya vino la televisión y la prensa empezó a hablar del tema. Pero los jóvenes acampados, la información la seguían por Facebook mayoritariamente, por los campamentos, que era lo dominante, por periódicos digitales y también, bueno, por Twitter. Entonces no había TikTok ni había Instagram, todavía no sé si ya existía, pero en todo caso no era relevante. En esta misma tesis se hace un seguimiento de los tweets, acampada Barcelona, 15M, 15 de octubre, cuando hay la protesta mundial de Occupy Wall Street, y se ve que hay picos, se ve que hay un momento inicial en mayo, junio muy, muy activista, después en verano hay un reflujo y hay una continuidad hasta el cabo de un año prácticamente, donde en el primer aniversario del 15M vuelve a haber una gran movilización en las redes sociales. Hay también un vídeo muy divertido que sigue un centro de computación de la Universidad de Zaragoza, donde aquí solo tenéis la imagen, pero es el vídeo donde sigue en tiempo real durante un mes los tweets que iban surgiendo con el hashtag Acampada Sol o Spanish Revolution o Acampada Barcelona, Acampada Twitter, ¿no? Y ahí veis cómo hay una gran movilización en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, sobre todo en las ciudades universitarias, curiosamente. Se demostró que donde había más movimiento eran las ciudades universitarias y que había momentos donde todo está en blanco, puesto que había un montón de tweets, y otros momentos que había un cierto flujo de la movilización. Bien, en cualquier caso, la acampada Barcelona, el 15M que genera es una serie de héroes indignados y de sus enemigos que se ponen la máscara de Anonymous, pero que evocan viejas protestas o viejas íconos de la indignación, ¿no? Que van desde San Jorge llamando al dragón, vamos a celebrar San Jorge, o Don Quijote intentando batir los molinos de viento, Espartaco luchando por la liberación de los esclavos, o Mariana al combate de la Revolución Francesa, Gandhi luchando por el pacifismo, Lennon con la revolución musical de rock and roll, y finalmente, en definitiva, es la lucha de David contra Goliat, ¿no? David son los jóvenes que no son poderosos, pero que tienen un instrumento hábil, que eso es el tirachinas que utilizó David para ganar a Goliat, que serían las redes sociales, ¿no? Las redes sociales como instrumento que permite combatir a los Goliaths, los poderes transnacionales. Dando un salto en el tiempo, 10 años después, casi 8 años después, 2019, hay una nueva oleada de protestas que en este caso tienen como antecedente o como vínculo dos grandes movimientos sociales que ya existían pero que se renuevan.
son el movimiento neofeminista del Me Too o de Yo Soy, digamos, el movimiento contra el feminicidio. En España, por ejemplo, liderado por adolescentes en las protestas del 2009, del 3 de marzo, del 9 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora. Y el otro gran movimiento es el Fridays for Future, el movimiento neoecologista, liderado también por adolescentes que reivindican la lucha por el cambio climático. Ahí, por ejemplo, podéis ver los países en los que en 2019 hubo protestas también, de nuevo, por causas muy distintas, a veces por causas nacionales muy populares. En México, por ejemplo, pues lo de Ayotzinapa, en Ecuador hubo las protestas contra el gobierno ecuatoriano en ese momento. En Chile, la renovación del movimiento estudiantil, que ha derivado en la elección del actual presidente, pero también pues, en Argelia, en India, en Rusia, hubo en Hong Kong, digamos, hubo un montón de protestas. En Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, hubo un montón de protestas, ¿no? Mientras 2011 era el inicio de la crisis económica mundial, en 2019 ya era el final, pero también, de algún modo, visto en perspectiva, anunciaba lo que pasó después con la pandemia, ¿no? La crisis mundial que vendría con el coronavirus. Y acabando este prólogo, de nuevo, el 2019, Time elige como personaje del año a una joven, en este caso una joven de huesos, como es Greta Thunberg, una adolescente símbolo o ícono del movimiento por el clima, y también pues dedicó la portada de uno de los números a una activista del sur, de Kenia, que lideró el movimiento también neoecologista, no tanto desde una perspectiva del norte, sino desde el sur global, ¿no? Con las reivindicaciones que venían, en el caso de África, por un reequilibrio ecológico y un reequilibrio generacional. Bien, una vez introducido este contexto histórico, me voy a centrar en las tres generaciones que quisiera remarcar, que quiero, como Maricela Portillo sabe muy bien, para mí las generaciones no son etiquetas que corresponden a un grupo y etario particular, sino más bien son conceptualizaciones teóricas que nos ayudan a entender cómo cambia la historia y cómo cambia la actitud, el activismo de los jóvenes y las culturas juveniles. En este caso, me centraré en tres generaciones digitales que se basan en textos que he publicado durante este tiempo. El primero se publicó en el año 2000 en una revista colombiana, Nómadas, tituló así Generación Arroba, y simbolizaba el acceso universal, aunque también desigual, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, a una coyuntura de globalización de la cultura juvenil en la que el arroba era el símbolo de la equidad de género, ¿no? De lo masculino y de lo femenino, ¿no? En ese momento, por ejemplo, en México estabais al final de la protesta del subcomandante Cos de Chiapas, digamos, que utilizó el arroba profusamente como ícono del momento, ¿no? El contexto de la generación arroba sería el de la sociedad red, lo que Manuel Castells ha teorizado como la sociedad red, la emergencia de la sociedad de las redes sociales, que va del 95 al 2008, en un marco de globalización económica de signo neoliberal. Después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo se impone. Una globalización cultural que coincide con la era de las marcas. Las migraciones transnacionales norte-sur, sur-este-oeste, que en Europa sobre todo, por ejemplo en España, es el momento de máxima vigencia de estas redes. Los denominados novísimos movimientos sociales de la antiglobalización, Seattle y Porto Alegre, y la extensión de la escolaridad postobligatoria. Por ejemplo, son años en los que en casi todo el mundo, y imagino que en México también, crece, por ejemplo, la universidad, crecen los estudiantes universitarios, los estudiantes después de la educación obligatoria.
En definitiva, hay una extensión del periodo de juventud que coincide con la emergencia de Internet 1.0, que es el Internet del correo electrónico y de las primeras redes sociales. El significante del arroba, no tengo tiempo para explicarlo con detalle, proviene del árabe, significa la cuarta parte, al-rub, de una medida volumétrica o de peso. Era una medida de peso en el siglo XV, equivalía a la cuarta parte tal, pero no era una medida universal, sino que variaba de región o de país a país, ¿no? Y sobre todo se sirvió mucho en el comercio transatlántico. Los barcos, digamos, llevaban grano u otros productos en base a esa medida. En el siglo XIX, en Estados Unidos, la arroba se convierte en el precio unitario de un producto en los mercados, en los negocios, y cuando en 1971 un ingeniero que creó el correo electrónico buscaba un símbolo para separar el nombre de la persona del lugar donde estaba, se dio cuenta de que las máquinas de escribir tenían ese símbolo, puesto que en Estados Unidos y en Inglaterra habían utilizado como el precio unitario de un producto. Y como ya no se usaba, lo recuperó para separar sin confusión la primera parte de la segunda parte del correo electrónico. En inglés la arroba se lee como @ que significa AON, indica que el usuario está hospedado en un servidor, que deja de ser local y pasa de ser un servidor global. En la actualidad, como sabéis, pues el arroba es el símbolo no solo del correo electrónico, sino pues de Twitter, de Instagram, de muchas redes sociales. Es, por tanto, el símbolo de la identidad digital. ¿Cuál es el significado que yo doy al arroba? Yo la interpreto como la generación digital. Según Tapscott, un autor norteamericano, corresponde que él habla de la Net Generation, no habla de la generación arroba, sino de la generación de la... Es la primera generación digital que en Estados Unidos nace en torno a 1977 y en el resto del mundo occidental en la década posterior. Después del baby boom, es la generación que crece en la televisión, crece rodeada de aparatos electrónicos, en especial de los videojuegos. Su llegada a la juventud coincide con la emergencia de Internet, del correo electrónico, del email y chat, por lo que su educación digital prefigura la cultura de la interacción que luego realizará la red. Son los primeros adolescentes que empiezan a jugar con la PlayStation, con la Game Boy, y que cuando llegan a la vida juvenil o adulta ya se encuentran con un mundo digital en plena expansión. Las tendencias de esta generación es el paso de la última generación del siglo XX, la X a la arroba, del espacio local al espacio global, del tiempo real al tiempo virtual, el tiempo se virtualiza, y del sedentarismo al nomadismo, ¿no? O, en síntesis, de la tribu a la red. No me extiendo en esta explicación que está publicado y que podéis acceder a ello por otras vías. La segunda generación, la que denomino generación hashtag, viene justamente del movimiento de los indignados o del 15M que antes os explicaba, ¿no? Se basa en un libro que publicamos en 2013 de análisis del movimiento de los indignados, con esta fotografía que tomé en la Plaza de Cataluña en una asamblea con este joven con las rastas y una asamblea con megáfonos, con donde todo el mundo podía opinar. Es la noción de las multitudes inteligentes o de los smartphones que conectan a través de las redes sociales, pero que después se movilizan también presencialmente, y que refiere a la identidad postdigital que podemos encontrar en los avatares, en la web 2.0, en los wikis y en los blogs, ¿no? El origen de los blogs, y que se traduce en esta generación postglobal de las mundiales del 2011 que antes explicado. El contexto en este caso es
lo que podemos denominar la web social. Ya no es un Internet genérico, muy general, sino que es un Internet mucho más especializado que sirve sobre todo para la conexión social. El contexto económico es de la crisis financiera internacional que empieza en 2008 con el crack de Lehman Brothers y que después se expande por todo el mundo occidental, pero también en parte por todo el mundo global, a través de esta crisis financiera que afecta de manera desigual a las generaciones y a los países, pero que sobre todo en Europa tiene a la juventud como su mayor perjudicada, con un incremento muy grande del paro juvenil y de la precariedad laboral. Hay un retroceso del estado del bienestar, las políticas denominadas de austeridad, que coincide paradójicamente con la expansión de las redes sociales, del llamado Internet 2.0, sobre todo de Facebook y de Twitter como las dos grandes redes sociales en ese momento dominantes. Hay una globalización desigual norte-sur, este-oeste, una crisis de la hegemonía euroamericana y la emergencia de los focos de la cultura juvenil, por ejemplo, a nivel musical, que vienen de Asia, de África y de América Latina, ¿no? Pensemos en el reggaetón, pensemos en el K-pop de Corea del Sur, o en el hip hop que viene de África, ¿no? Se traducen los movimientos indignados y en las denominadas juventudes yo-yo, que son unas juventudes que no son para siempre, sino que son de vaivén. Digamos, uno puede entrar y salir de la juventud, de la condición juvenil en función de la coyuntura, de las circunstancias económicas y de las circunstancias personales. Perdón, me pasé de diapositiva. El significante del hashtag proviene del inglés hash, la almohadilla o el numeral, la etiqueta les dicen. Es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas que tiene por función orientar en la selva de los símbolos de Internet, orientar un poco al navegante digital y ofrecerles unos trending topics, unos conceptos que les sirvan para una búsqueda más orientada, ¿no? Indirectamente se usa en sitios web como Twitter y otros muchos servicios que fueron surgiendo desde ese momento. Fue inventado por un trabajador de Google, curiosamente en un incendio que hubo en California, creo que fue en 2007, en San Diego, pero lo que no se había previsto y después fue el uso político del hashtag, ¿no? Que empezó en 2009, no empezó en Estados Unidos, sino que empezó las protestas electorales en Irán de los jóvenes iraníes en contra de su gobierno autoritario. Y sobre todo fue a través del 2011 cuando se generalizó en toda la primavera árabe, en Occupy Wall Street, en Spanish Revolution, en Yo Soy 132. Significante de este término para mí es la generación hiperdigital. Ya no es la primera generación digital que juega y que después usa las redes, sino más bien la generación que desde su tierna infancia ha crecido con las redes sociales, que llega a la juventud en torno al 2000, coincidiendo con la consolidación de la web social, en particular del boom de las redes sociales y del microblogging, pero con la crisis socioeconómica, dificulta o retrasa su transición a la vida actual. A veces las redes se convierte un poco en la alternativa o en el refugio para una situación de precariedad personal y vital. Las tendencias de esta generación sería la transición desde la arroba al hashtag, del espacio local a lo que podemos denominar el espacio glocal, es decir, hay una globalización de las protestas, pero siempre vinculada a motivos muy locales y muy nacionales, a esa necesidad de encontrarse en las plazas, no solo en las redes. Y el tiempo virtual se convierte en tiempo viral.
que significa esa transmisión rápida de las informaciones, no todas las cuales tienen consecuencias, pero a menudo sirven para que la transmisión de la información y de la protesta sea muy, muy rápida y se globalice muy rápidamente. Podríamos también sintonizar el nomadismo de las entidades nómadas al translocalismo, las migraciones translocales, o por ejemplo el hecho de que un estudiante español que está en Berlín no es lo mismo que el emigrante de hace un siglo, que cuando emigraba a otro país ya se desconectaba del lugar de origen, sino que está viviendo en tres realidades simultáneas, ¿no? Vive su país en el lugar donde está residiendo, vive su país de origen, pero también vive en el ciberespacio, ¿no? Podríamos decir que en movimientos como los Dreamers les sucede lo mismo, ¿no? Viven en Estados Unidos, también viven en México y viven al mismo tiempo en el ciberespacio, ¿no? Y por último, de la red al rizoma. Esta es la noción que Manuel Castells, en el libro que hizo sobre los indignados, propuso la metáfora del rizoma, tomada en préstamo de Deleuze y Guattari, como esta movilización que es subterránea, que no se ve, que se conecta en el underground, pero que de repente exploten sin haber previsto muchas movilizaciones con una fuerte conexión generacional. Son los jóvenes los que conectan este rizoma subterráneo y que se mantiene subterráneo, pero a veces, por lo que sea, porque hay una coyuntura que lo permite o porque hay una movilización muy potente, como sucedió con el Yo Soy 132, se convierte en algo visible y crece un árbol o crece una ramificación muy potente que se expresa en el espacio público. Vamos a la tercera generación, que sería la más novedosa para algunos de ustedes, que denominó generación blockchain. En este caso, el término proviene de un artículo que publicó en 2008, que fue una conferencia en un museo de arte contemporáneo en Valencia. Indica el acceso colaborativo a las tecnologías de la información y de la comunicación. Después explicaré qué significa esto. Y también a la desjuvenilización de la cultura juvenil, que ya deja de ser algo exclusivo de la juventud y pasa a atraer a otros grupos de edad. Y también hay lo que puede denominarse una reversión de género con la emergencia del movimiento LGTBI+, y todos los movimientos de identidad sexual alternativos. El contexto podríamos denominarlo de la web semántica. El contexto es del 2015 al 2019, cuando emerge esta generación. Es el final de la crisis o el inicio del final, más que el final, el inicio del final, con un ajuste económico de signo neoliberal, con también un ajuste cultural que va de la cultura a una cultura colaborativa, en parte basada en una mayor austeridad y en el ahorro, y en la colaboración entre personas y grupos sociales que no tienen recursos para consumir. Hay también un ajuste migratorio, la crisis de los refugiados, tanto en Europa, me estoy refiriendo a la crisis de los refugiados de Siria, sobre todo del Medio Oriente, o en México, en Centroamérica, la crisis de los refugiados de Centroamérica, pero que puede extenderse a la crisis de los refugiados actuales de Ucrania, aunque en este caso la reacción social ha sido muy distinta. La web semántica, que ahora explicaré en qué consiste, los novísimos movimientos sociales del Me Too y del Fridays for Future que antes cité, el ajuste de la educación posobligatoria con una retracción del acceso a la educación posterior, al menos en Europa hay una paralización o incluso una reducción de los que acceden a la universidad, y por último una reversión del periodo de juventud. El significante del blockchain en este caso proviene de las criptomonedas. Es una metáfora que nace en 2009 con el Bitcoin y en 2019 con la Libra. La propuesta de crear monedas que ya no se basen en bancos centrales que asegura el Estado, sino que se basen en una conexión en red de ciudadanos y ciudadanas que creen
y que confían en estas supuestas criptomonedas. En la web 3.0, que incluye Big Data o todo el sistema de Big Data, tanto en sus aspectos positivos de acceso a multiplicidad de informaciones, como en sus aspectos más negativos, el control de los Big Data por parte de las grandes corporaciones, la inteligencia artificial, el llamado Internet de las Cosas, la web 3.3 de 3 dimensiones, la posibilidad, por ejemplo, de imprimir en 3 dimensiones, el Internet emocional, esto es para mí lo más interesante y lo más importante, cómo, hasta qué punto el Internet deja de ser algo frío, distante, y pasa a ser algo que conecta a las personas a su yo interior, a su corporalidad, a sus emociones. Y por último, esta cultura colaborativa, ¿no? La cultura colaborativa que permite, las redes sociales, que permite trabajar en equipo de una manera mucho más intensa y mucho más efectiva. El significado del blockchain, que literalmente significa cadena de bloques, pero que es la metáfora que expresa que el valor de una criptomoneda no se basa en una autoridad central, en un banco, en un estado, sino que se basa en la confianza mutua entre diferentes agentes o diferentes redes que cuando se conectan en bloque son mucho más fuertes y son supuestamente indestructibles. Después veremos que no necesariamente es así, sino que las criptomonedas también están sujetas a fluctuaciones y a crisis, pero en teoría permite crear valor de una manera mucho más descentralizada, sin una autoridad central. El significado para mí revierte en la generación post-digital, en lo que puede denominarse la generación post-digital. Entiendo por ello la generación a una generación hiperconectada desde la primera infancia en la década del nuevo milenio, que llega a la adolescencia, a la preadolescencia, plena crisis económica del 2008, 9, 10, vive en la distancia, en la emergencia de los movimientos indignados, y entra en la juventud coincidiendo con el final oficial de la crisis, pero también con el auge de movimientos neoconservadores, xenófobos y juvenófobos a escala planetaria, que ya están en 2008-9 con el aumento de la extrema derecha y que después, como veremos al final, con la pandemia, eso se acrecienta. Por otra parte, es la generación que protagoniza la renovación de los movimientos ni una menos, del movimiento neoecologista del Fridays for Future y también de lo que podemos denominar el movimiento neocivilista del Black Lives Matter, ¿no? El movimiento contra la discriminación racial. En la era postdigital, la juventud se convierte en la edad de moda en base por el culto a la imagen, la obsesión por el anti-aging. La juventud es el paradigma de la innovación tecnológica y de la experimentación social. Todo el mundo, ¿no? Porque la juventud es la edad de moda y el cuerpo es lo que se quiere imitar, el cuerpo de los jóvenes. Pero al mismo tiempo, los jóvenes de carne y huesos ven recortados sus derechos sociales, ¿no? Educativos, laborales, establecidos durante la crisis. Se les excluye de la toma de decisiones y se generalizan intentos de censura o control de la red con la excusa de combatir las fake news. Podemos decir en conclusión, para contener el riesgo de morir de éxito, la juventud se encadena en bloques, esto es lo que significa blockchain, para prevenir un futuro incierto generando una inteligencia colectiva como los cyborgs. En conclusión, la generación blockchain iría desde este tránsito del hashtag al blockchain, del espacio local al no lugar, entendido como una marginalidad de las nuevas generaciones que se ocultan o que se guarecen en lugares protegidos, en lugares clandestinos, en no lugares. También del tiempo viral, podríamos decir que se pasa a un tiempo lento, un slow time, una lentificación del tiempo. La rapidez de Internet se pone en cuestión y se buscan espacios de desconexión, espacios de comida lenta, de transitar lento, no tanta rapidez, no tanta movilidad. La pandemia esto lo ha incrementado.
y del translocalismo a The Wall, ¿no? La construcción de nuevos muros, algunos físicos, claramente el que intentó Trump no levantar porque ya existía, sino aumentar entre México y Estados Unidos, pero también en España, pues el gran muro que yo vi recientemente en Ceuta y Melilla para evitar que los migrantes, o el que ahora se intenta construir en el este de Europa, para evitar que la movilidad de la población fluya, ¿no? Que, por cierto, es la movilidad de población juvenil, ¿no? Son jóvenes los que, la mayoría, que intentan, niños y jóvenes que intentan ir del sur al norte, del este al oeste. En conclusión, del rizoma que teorizó Manuel Castells, pasamos al holograma, ¿no? El holograma como metáfora de este juego de identidades virtuales que el blockchain permite, ¿no? Este juego del espacio-tiempo donde todo es relativo, ¿no? Para bien o para mal, todo se construye de una manera muy ambigua, muy dramatizada. Conclusión. Esta reflexión la hice antes de la pandemia y cómo se puede actualizar después de lo sucedido en los 2 últimos años. Sin duda, el coronavirus, se puede plantear que es una especie de acontecimiento generacional equivalente o semejante a lo que en otros momentos fueron las guerras, las revoluciones, los movimientos de protesta o las catástrofes naturales. ¿Puede ser la pandemia un acontecimiento generacional? Por una parte, lo viral tiene un triple significado. Significa, y para una comunicación como la vuestra es quizá lo más importante, la transmisión veloz de las informaciones, la denominada infodemia. Hay un exceso de información, no un defecto, sino un exceso de información, y cómo filtrar estas informaciones es lo más complicado. ¿Qué es fake news y qué es noticia verdadera? En segundo lugar, lo viral es la exposición física al contagio, es lo que estrictamente es la pandemia, el virus, y de manera desigual a las edades y a las clases sociales o a los continentes. Y en tercer lugar, para mí es lo más importante, son los efectos sociales del coronavirus, la denominada sindemia, ¿no? Que ya no es una enfermedad física, sino que es una enfermedad que tiene efectos sociales, psicológicos, entendida la salud como algo muy global y muy público, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes no son las víctimas principales, no han sido las víctimas principales de la pandemia. En cambio, sí que podemos considerar que son una de las principales víctimas de la sindemia, ¿no? En cuanto, por ejemplo, en la situación actual de aumento de los suicidios o de las enfermedades mentales en muchos jóvenes de muchos países del mundo. Si nos referimos a una generación viral, deberíamos distinguir 4 factores, ¿no? Experiencia generacional, en este caso el confinamiento, en todo el mundo, de manera muy desigual por países, pero en todo el mundo durante 1 a 4 meses hubo un confinamiento diario. Eso ninguna otra generación lo había tenido, excepto aquellos que pasaron por la cárcel. De hecho, en mi libro El Rey lo comparo con la cárcel por parte del protagonista, que estuvo, según él, 4 meses de confinamiento en domiciliario fue más duro que estar en la cárcel. En segundo lugar, la conciencia generacional, en este caso es la cibercultura, la toma de conciencia. ¿Qué tiene en común esa generación? Pues es la cibercultura como refugio. Su facilidad de acceso a las redes sociales les salvó y nos salvó a todos en realidad. Un estudio que hemos hecho con el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud demuestra que los adolescentes ayudaron muchísimo a sus padres y madres a superar esa situación en el teletrabajo, por ejemplo, ayudándolos a lo que estamos haciendo ahora, que es el Zoom o las conexiones digitales. En tercer lugar, el emblema generacional, el símbolo que sería la mascarilla, en este caso, casi como algo que se tomaron a juego inicialmente, pero que después se convirtió en algo de lo que sentirse orgulloso y que lo decoraron y lo adaptaron
a sus propias características. Incluso algunos de ellos ahora que ya en España se puede sacar, ya no se lo sacan porque les va bien. Y el estigma generacional, lo negativo que tuvo esta generación en España fue el botellón. No sé si sabéis, bueno, Marisela os puede explicar. El botellón es una fiesta clandestina con botellas de alcohol en calles o en plazas o en descampados, ilegal, que durante la pandemia se convirtió en una fiebre y se pasó a realizar macro botellones, ¿no? Puesto que como estaba prohibido en las discotecas, los lugares públicos de diversión, los lugares clandestinos se convirtieron durante un tiempo, casi cada fin de semana había noticias en las que se culpaba a los jóvenes de ser los transmisores del virus, sin pruebas, pero culpándoles en exceso, en base a esta imagen muy repetida de los macrobotellones. La sindemia, este tercer significado al que antes me referí, puede también considerarse como un rito de paso, ¿no? Como un rito de transición para esta generación, ¿no? Que va de la prepandemia, donde ya había condiciones de crisis que se auguraban en la primera crisis de la juventud, de tipo económico, lo que antes denominé la generación hashtag, y que en México y en otros lugares del mundo podría hablarse del juvenicidio económico y del juvenicidio moral. Durante la pandemia, estos tres momentos del confinamiento, con la cultura de la habitación y la cibercultura como refugios, del desconfinamiento, la búsqueda, el paso de la distancia a la proximidad social, y del reconfinamiento. En Europa hubo momentos en que se considera la juventud como cabeza de turco, por ejemplo, en estos botellones, y hubo reconfinamientos obligatorios de la población. Estoy resumiendo mucho y esquivando mucho, pero espero que me vayáis siguiendo porque todo lo que estoy hablando seguramente todos lo habéis vivido. Por último, en la pospandemia en la que ahora estamos entrando, nos encontramos frente a una generación descoronada, valga la redundancia, cuya vida se caracteriza por precarización laboral, higienismo físico y moral en base al virus y un fuerte adultocentrismo. En esta generación blockchain a la que me he referido, culturas colaborativas por ejemplo, que se basan en el coworking, en el cohousing y en el artivismo, es decir, trabajar juntos, vivir juntos, no tanto como opción, sino como solución posible frente a una situación de precariedad económica, de precariedad laboral y de precariedad vital. Y por último, estos movimientos sociales 3.0, a los que ya me referí, el neofeminista del Me Too, el neoambientalista del Fridays for Future y el neocivilista del Black Lives Matter. En definitiva, podremos preguntarnos si nos hallamos ante una tercera crisis de la juventud, o si se nos acerca una tercera crisis de la juventud en la que se juntan tres crisis: la que viene del pasado, que es la crisis económica, que no se acabó de resolver; la que viene del presente cercano, que es la crisis sanitaria del coronavirus; y la que se anuncia del futuro, que es sobre todo la crisis climática y hoy también la crisis bélica de Ucrania y de lo que puede pasar. Esta triple crisis nos presenta una serie de riesgos y oportunidades. Por una parte, hay unos factores de contagio, que son el juvenicidio económico y moral de la juventud. Hay también unas máscaras protectoras que cuenta la juventud, a las que ya me referí: la cultura de la habitación, la posibilidad de conectarse con la cibercultura desde el propio espacio privado. Hay algunas vacunas, que serían la creatividad y las culturas colaborativas de los jóvenes. Pero también hay desigualdades, sobre todo en base a la edad, al género, a la raza y al lugar de nacimiento, ¿no? La pandemia ha incrementado o ha hecho más visibles, ¿no? Lo que nos lleva a la pregunta de si nos vamos hacia un conflicto o hacia una alianza entre generaciones. Es decir, en Europa tenemos el programa Next Generation, que es un programa con muchos recursos económicos, supuestamente para impedir que estos jóvenes actuales se encuentren en paro, desempleados y que no encuentren una vía de inserción laboral, pero también, curiosamente, estos programas no los decide la juventud, sino que los decide una cierta gerontocracia, ¿no? Los poderes adultos, ¿no? En este dilema,
¿qué aporta la juventud? La juventud aporta cuidados, nos cuida a los adultos y a los ancianos, aporta innovación, tecnológica sobre todo, pero también innovación económica y cultural, digitalización, un incremento del proceso de digitalización que en 2 años hemos adelantado lo que no hubiéramos adelantado en 10 años. Y por último aporta internacionalización, esta visión global del mundo que los jóvenes tienen. La cuestión es qué recibe a cambio. Por tanto, debería recibir algo a cambio. Bueno, lo que debería es una mayor protección social que supere los recortes del estado de bienestar, educación 3.0, un replanteamiento valiente de la educación en la era digital, que no puede seguir siendo pues, la educación clásica muy adultocéntrica y muy centrada en la conferencia y en la figura del profesor o profesora o del tutor. También debería recibir calidad, no trabajos precarios, no mini jobs, y una mayor sostenibilidad ambiental. El tema del cambio climático como una preocupación central de las nuevas generaciones. Como epílogo, y ahí lo dejo, y disculpar si me he extendido más de lo previsto, bueno, hemos empezado con el Time de 2011 y de 2019. Este es el Time del último, creo que es del último número del Time, ¿no? Justamente lo que ha pasado en los últimos días, y ahí más bien lo utilizo como elemento para fomentar el debate, el hecho de que el mayor millonario del mundo, Elon Musk, que simboliza de alguna manera el cambio climático, puesto que es el que se inventó los coches eléctricos con Tesla, pero que al mismo tiempo es el mayor símbolo del neoliberalismo a escala global, que significa que haya comprado la mayor red, no la mayor red social del mundo, que no es Twitter, sino la red con más impacto a nivel político y a nivel informativo, ¿no? Eso supondrá como la imagen que veis en pantalla, una reducción de la libertad de expresión y de la libertad mundial, una hegemonía de nuevos poderes que nos controlan a todos, o bien, como él afirma, será lo contrario, la ha comprado para asegurar que Twitter y que las redes sociales sean un espacio neutro donde la libertad de expresión no desaparezca, donde nadie pueda controlar lo que dicen los otros, y eso significará una transformación de nuestro intercambio digital. Serán los jóvenes los protagonistas de esta transición, van a ganar los trolls. En definitiva, hay muchas preguntas al respecto de lo que ha pasado esta semana y quizá pues vosotros, los que estáis empezando este máster en la Ibero, tenéis alguna respuesta al respecto. Quien quiera profundizar, tenéis un libro que publiqué en 2014 que analiza las 2 primeras generaciones a las que me referí, la generación y la generación hashtag, que tiene elementos gráficos más ricos de los que he explicado hoy. Y también tenéis un artículo publicado el año pasado en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, donde se desarrolla con un poco mayor profundidad el concepto de generación blockchain. Y ya dejo de compartir y espero que ahora tengáis, ojalá me digáis que lo que he dicho no estáis de acuerdo en absoluto y que tenéis interpretaciones alternativas a todo lo que acabo de explicar. Pero espero que os haya interesado y como mínimo que no os haya aburrido en esta mañana mexicana y en esta tarde catalana en la que me encuentro, que ya está a punto de anochecer. Muchas gracias, doctor Huicha. La verdad, de mucho provecho. Algunos de mis compañeros han dicho que les ha gustado mucho la conferencia, más que todo porque pues, se ha hablado de lo que estamos viviendo hoy en día, ya de manera mucho más actualizada y entender pues todos estos fenómenos a nivel mundial de protestas, de movilizaciones y pues todo lo que hay en la cultura digital. Entonces, doctor, tenemos algunas preguntas. Se las voy a leer para poder responder en estos minutos. La primera es de Simona Raquel, en la que pregunta, ¿qué lectura da usted
que los medios de información antes de las redes sociales marcaban la agenda mediática en el caso específico de los movimientos sociales y que ahora están obligados a retomar dichos movimientos para no verse rebasados mediáticamente. Esa tenemos pues para responderle y ya luego le paso a las demás. Sí, es una pregunta para hacer toda una clase teórica de historia de los mass media en la era contemporánea, ¿no? Esto Maritela podría responder con mucha mayor autoridad que yo. Yo no soy periodista ni he estudiado comunicación, aunque ahora enseño en una facultad de comunicación, soy antropólogo, pero sí que he visto claramente en estos 10 años que he repasado este debacle de la prensa tradicional, de la televisión tradicional, de la radio no tanto, la radio se mantiene, pero la prensa y la televisión, bueno, la prensa y la televisión han cambiado muchísimo y ahora tienen que seguir lo que viene de las redes, ¿no? Con la doble aspectos positivos y negativos, o con aspectos, digamos, interesantes, como es la capacidad participativa. Ya no es un único emisor quien emite, sino que son múltiples emisores, con una mayor momentaneidad y pluralidad de los mensajes, pero al mismo tiempo también pues, con una falta de profesionalidad, con la dificultad de diferenciar lo que son fake news de lo que son noticias verdaderas, con la tarea de la edición más complicada. Y bueno, y está justamente mi epílogo sobre Twitter va de eso, ¿no? No tengo claro qué va. En mi departamento hay varias personas que trabajan sobre estos temas y ellos estos días eran entrevistados por los medios españoles qué significa que un rico haya comprado Twitter, ¿no? Y vamos a ver en qué medida podemos protegernos de estos monopolios informativos globales, pero también la capacidad de subversión de las nuevas generaciones siempre existe. Yo tengo mucha confianza en eso, ¿no? Las culturas colaborativas, las culturas do it yourself, hazlo tú mismo, que vienen del punk y que es el punk que me llevó a México hace 20 y pico años y que por cierto pronto sacaré un libro que es la biografía de un líder punk de hace 20 años, de los mierdas punks, que él decía eso, ¿no? Que los jóvenes, la función de la cultura juvenil es la infección social. Lo decía sin saber que vendría el coronavirus, ¿no? Pero la infección en un sentido cultural, digamos que siempre se puede resistir frente a esos monopolios, ¿no? En fin, podría decir mucho más, pero creo que más bien es entre todos que debemos responder esa pregunta de investigación de qué va a pasar entre los nuevos y los viejos medios, ¿no? Así es, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ana que dice, ¿cuál es la causa principal del contagio de indignación que llevó a la gran cantidad de movimientos sociales en 2019? Una pregunta interesante. Hay una ecuatoriana que está haciendo una tesis justamente en la Pompeu sobre eso. O sea, ¿por qué están hablando Ecuador, Chile, Brasil y no sé qué más? Porque fueron movimientos simultáneos, pero con causas muy distintas, ¿no? Según ella, un tema clave ahí es el que da título a este ciclo de conferencias que habéis hecho, que es la corrupción, digamos, la corrupción política como espoleta, lugares donde ha habido algún escándalo de corrupción que ha supuesto la toma de conciencia pues, de una serie de actores sociales, ¿no? Ese sería un elemento. La insatisfacción frente a los más de representación política clásicas, parlamentarias, y el debate sobre cómo salir de la crisis, ¿no? 2019 era una coyuntura donde se iniciaba, no estaba claro hacia dónde íbamos, ¿no? Estaba claro de dónde veníamos, de una crisis financiera internacional, de un neoliberalismo muy, muy fuerte, de unos populismos y de movimientos neoconservadores y neonófobos pues, que estaban triunfando en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, pero no estaba claro hacia dónde se iba, ¿no? Y en esos momentos, como dice Gramsci,
en esos momentos de interregno, donde lo viejo muere y lo nuevo no nace, pues salen protestas, ¿no? Salen protestas y está por ver quién las capitaliza y hacia dónde se pueden dirigir. Y ahí ha habido de todo, ¿no? Desde Chile, lo que ha pasado en Chile, pues también es un caso para estudiar, del hecho de que por primera vez pues un joven que viene de los movimientos sociales alce la presidencia, y lo que haga en los próximos años marcará una época, ¿no? Pero también el ejemplo contrario, pues es en Europa los resultados electorales recientes en Hungría, en Polonia, son preocupantes de algún modo, ¿no? Y no digamos ya la guerra en Ucrania, ¿no? Es tema de investigación de tesis doctoral, ¿no? Esta tesis se basaba justamente en las noticias, en cómo los medios reflejaron las protestas del 2019 en estos tres países: Ecuador, creo que fue Chile y Brasil. Perfecto, doctor. Bueno, relacionado al epílogo que nos compartió, surgieron varias preguntas sobre este tema de Musk, de Twitter. Y una de estas preguntas es, bueno, sobre esta compra, y dicen, ¿será que la audiencia empezará a migrar a nuevas plataformas, como pasó con el efecto Netflix al cobrar más? O sea, pues esta compra de Twitter de Musk hará que en serio las personas pues se vayan de esta red social. En realidad, Twitter parece que hasta ahora ha sido lo más estable. La migración se dio de Facebook a Instagram, de Instagram a TikTok, digamos. Twitter, en cambio, era como otro lugar que ya fue de las primeras que surgió, pero se mantuvo. La única transformación que ha tenido, creo, si no me equivoco, es el aumento del número de caracteres que se podían utilizar en cada mensaje, ¿no? Pero el resto se ha mantenido bastante estable. Quizá ahora vaya a cambiar, quizá ahora lo que intenta es evitar que haya una debacle, una reducción de Twitter. Twitter nunca fue la empresa más boyante en términos económicos, pero su influencia política es indudable, ¿no? en todos los países, y de hecho la primera pregunta lo demuestra, ¿no? Ahora los periódicos casi informan, no entrevistan a los políticos o a los empresarios, sacan sus declaraciones en Twitter, ¿no? Para bien o para mal, así está. Por tanto, yo, más que una migración que ya se está dando, sobre todo TikTok, que sería ahora lo más novedoso, pero seguramente ya está saliendo otra cosa que va a superar TikTok, sería si vas a transformarse, por una parte, el tipo de contenidos que se dan en Twitter, informativos, que en origen era sobre todo informativo y ahora es más de opinión política o ideológica, la emisión de los mensajes y el control, sobre todo el control. Cómo se va a controlar, cómo se va a censurar uno, y qué es la censura, ¿no? Porque si por censura entendemos pues que las fake news se supriman o los insultos desaparezcan, bueno, pues eso no es censura, es otra cosa, ¿no? O que Trump no pueda tener una cuenta en Twitter, ¿no? Si censura es que todo vale, bueno, pues una cosa. Si censura es que hay una mediatización en función de los intereses económicos, más económicos que políticos, pues ahí sí que nos podemos encontrar con una censura a nivel global que algunos países como Rusia o como China ya ponen en práctica de una manera muy clara, ¿no? No lo tengo claro. Es algo que tenéis que investigar los jóvenes. Quizás seréis más hábiles para hacerlo, ¿no? Ver qué pasa. Y yo aquí, más que estudios de Big Data o Quantis, yo creo que aquí la clave es la etnografía, ¿no? Estudiar microgrupos de cómo llegan las informaciones, cómo se construyen las informaciones, algunos temas, y ver ahí cómo se producen las movilizaciones en Twitter a partir de ahora, en el próximo año o en los próximos 6 meses, que será cuando va supuestamente a cambiar el escenario. Bien, doctor. Antes de continuar con las preguntas, la doctora Marisela quiere intervenir un poco, que se tiene que retirar, entonces pues le damos paso a la doctora Marisela. No, muchas gracias, Catalina. Bueno, buenos días a todas, todos. Carles, de verdad un gusto verte, escucharte de nuevo. Yo creo siempre nos traes ideas
para seguir pensando. Creo que es bien, me parece muy potente, ¿no? Esta pregunta con la que casi finalizaste tu intervención, con lo de la crisis de la juventud, hacia una tercera crisis de la juventud, ¿no? Y la lectura desde América Latina que podemos hacer con esto que nos lanzas acá, ¿no? Pienso que estamos atravesando momentos bien convulsos, ¿no? Regionalmente, sobre todo en términos del control, ¿no? El tema del control y la vigilancia también, que la pandemia ha exacerbado, el tema de la desigualdad, ¿no? En el caso de la educación en América Latina creo que esto va a ser muy evidente. Y hablo del control de los cuerpos con la pandemia y con el tema de la violencia exacerbada que hay en América Latina, en particular en México. Y creo que ahí, en la clave de esta pregunta que pones acá en esta lámina, me la estaba anotando y yo mientras pensaba que en términos del panorama o el futuro que tiene la juventud, pues realmente deberíamos desarrollar como académicos, investigadores, esta alianza, ¿no? Entre las generaciones. Es decir, pienso que la preocupación de nosotros como investigadores en temas de juventud, como profesores, como padres y madres de familia, es decir, pensar en estas alianzas. Pienso, ¿sabes qué? Mucho en clave de la conexión generacional, ¿no? O sea, y pensar en que podamos construir juntos pues esa posibilidad de futuro, ¿no? Así que más bien, Carles, gracias por la reflexión, por las ideas que siempre que te escucho pues nos vienen a refrescar y que pues ahora seguiremos compartiendo con nuestros alumnos, nuestras alumnas próximamente. Así que pues esto, agradecerte y pues ya nos estaremos viendo porque sé que vienes a Claxo en junio, ¿no? Entonces, bueno. Exacto, en junio nos vemos. En efecto, el tema por las relaciones intergeneracionales con Maricela siempre ha sido un tema de mutuo interés, aunque la situación de la pirámide demográfica en México y en Europa es muy distinta, pero en los dos lugares es clave cómo se renegocia el pacto o el acuerdo intergeneracional para que los jóvenes no queden como siempre como los perdedores del juego, ¿no? Y los jóvenes y a veces los ancianos también los que acaban perdiendo. Pero en fin, es un tema clave y ahí sí que tenemos teóricamente que recuperar a los autores de las teorías de las generaciones clásicas y ver qué nos enseñan al respecto. Y sí, nos vemos en junio. Ojalá podamos hacer algo juntos. Saludos, gracias. Un beso. Gracias, doctora. Y bueno, ya para cerrar nuestra conferencia, nos hacen una pregunta sobre, bueno, los movimientos sociales que han tenido este auge durante la pandemia, que ha sido más digital, like Black Lives Matter, y los derechos de las mujeres y todos estos movimientos. Y la pregunta está que si las protestas digitales pueden llegar a tener este mismo impacto que implican a nivel público y presencial, conectado a que estos espacios de protesta se complementan y pues si hay límites o alcances en estos escenarios. Sí, antes solo un comentario que vi en el chat. Me preguntaban si esta generación está en contra de la expresión, que creo que es una pregunta muy, muy relevante. Y de hecho recuerdo que en España la primera protesta que hubo después de la pandemia, creo que llegó a México, fue por la libertad de expresión, por un rapero de mi ciudad, justamente, Pablo Hasél, que encarcelaron por unos tweets también de nuevo contra el rey, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, la libertad de expresión está en juego y la juventud sí ha sido muy sensible desde los primeros movimientos de los años 60 en Estados Unidos, que eran el Free Speech Movement, el movimiento por la libertad de expresión, hasta ahora, ¿no? Otra cosa es el uso que se haga de la libertad de expresión y a veces que por el miedo a la libertad es más fácil creerse las mentiras que no buscar la verdad, ¿no? Y sobre la otra pregunta, claramente para las nuevas generaciones no hay una división entre lo digital y lo presencial, es el mundo híbrido, ¿no? Es el mundo, no es la separación que nosotros hacemos porque hemos crecido entre esos dos mundos, para ellos es algo muy integrado
y en realidad las protestas que triunfan tienen que tener las dos caras. Si solo tienen una cara, no triunfan, está clarísimo, ¿no? La mayoría de protestas virtuales, si se quedan en lo virtual, pues ahí se quedan, es el clictivismo, pero no más. También las protestas en base a formas clásicas de manifestación, marcha, huelga, si se quedan solo en lo físico, tampoco van más allá, tienen que tener una fuerte organización en el ciberespacio. Por tanto, las que triunfan son las que tienen un equilibrio entre las dos caras, que en realidad para los jóvenes es una única cara, ¿no? Lo virtual y lo presencial son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo va a evolucionar en el futuro? Pues veremos, ¿no? Dependerá en el fondo de si lo virtual está acaparado por unos cuantos agencias transnacionales que lo controlan todo, o si habrá espacio de algún modo para culturas do it yourself mismo, ciberculturas do it yourself, ¿no? Si habrá también un espacio de algún modo de autogestión en ese mundo, que por desgracia sí que es mucho más fácil de controlar un físico. Pues el gran hermano de Orwell controlaba a través de un sistema muy complejo, pero es imposible. La dictadura absoluta es posible, ¿no? En el mundo físico. En el mundo virtual es más viable. Es más viable, como nos lo demuestra los casos, pues, de las dictaduras donde la libertad de expresión en el ciberespacio está controlada. Y los castigos, lo peligroso es que ahí lo que hacemos deja huella siempre, ¿no? Lo que hacemos en el mundo real, bueno, pues se olvida con el tiempo, ¿no? En cambio, en el mundo virtual, todo lo que hacemos, para bien o para mal, deja huella. Doctor Carles Feixa, pues la verdad ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros, escucharlo, y sepa que las puertas de la Ibero siempre están abiertas para usted en el momento que así lo quiera. Y pues nada, ojalá y el siguiente semestre podamos tener tal vez un curso un poco más amplio con usted y quizá podemos trabajar en ello siempre y cuando sus tiempos se lo permitan. Yo voy a dar cierre a este ciclo de conferencias que tiene como objetivo básicamente que los alumnos puedan reflexionar sobre sus temas de investigación y en esta ocasión lo que intentamos es que sean más cercanos a sus intereses. Obviamente que quisiéramos satisfacer cada uno de los proyectos de nuestros estudiantes, pero bueno, vamos avanzando hacia esta reflexión y también a darle otra vez esta vitalidad a la maestría a través de las conferencias y los talleres. Es un verdadero gusto haber contado con todos ustedes durante estas 3 conferencias, más el panel de inauguración. Vamos a estar planeando con más tiempo, con más fuerza, las conferencias del siguiente semestre. Y bueno, yo estoy seguro que van a ser igual de buenas que las que tuvimos en este inicio. Muy bien, pues gracias por vuestra atención y por haberlos aburrido con conceptos a veces un poco complicados y hablar muy rápido, pero ojalá alguna idea la podáis recuperar y os doy permiso para utilizarla, manipularla y cambiarla como gustéis. Un abrazo. Excelente, Carles. Un abrazo a todos. Excelente día. Buenos días, buenas noches para mí. Chao. Bye. Gracias. Bye.